A las 6:30 de la tarde, empujé la pesada puerta de hierro del portal, arrastrando un cuerpo agotado y una cabeza que zumbaba como una cuerda tensa tras 8 horas de tensión en la oficina. Me golpeó en la nariz el familiar olor a humedad y cerrado de un viejo piso en un barrio obrero de Madrid, un aroma al que, en 5 años, nunca había logrado acostumbrarme. Era el olor de la angustia asfixiante, de los días sin alegría que estaba viviendo. En el salón reinaba la penumbra, solo una luz tenue emanaba del viejo televisor que miraba a mi suegra. Allí estaba sentada, en su raído sillón, sin apartar los ojos de la pantalla. Apenas me dedicó una mirada fugaz cuando entré y volvió a concentrarse en su telenovela lacrimógena. «¿Has vuelto?», dijo, con una voz plana, sin la más mínima emoción. Respondí en voz baja: «Sí, Carmen», esgulléndome por el estrecho pasillo, abarrotado con las cosas de la familia de la hermana de mi marido, llegué a la cocina. La cocina estaba fría y vacía. Sentado a la mesa, absorto en algún juego de su móvil, estaba mi marido, David. Al verme, solo apartó la vista de la pantalla un segundo para soltar una frase corta y brusca. «¿Por qué tan tarde hoy? Aquí todos tienen hambre», dijo todos. Una palabra a la que estaba demasiado acostumbrada. En este caso, todos nos incluía a mi marido y a mí, a mi suegra y a la familia de su hermana pequeña, Sofía, con sus 2 niños pequeños. No vivían aquí, pero su piso estaba muy cerca y casi todas las tardes aparecían en formación completa para la cena. Lo consideraban algo natural y yo, durante 5 años, había aceptado en silencio mi papel de cocinera y limpiadora para toda esta gran familia de 7 bocas. Pero hoy me embargaba un cansancio insoportable. Un nuevo proyecto en la empresa entraba en su fase decisiva. Tenía reuniones interminables. Revisaba decenas de correos electrónicos y respondía a las llamadas que hacían estallar el teléfono. El dolor de cabeza, que había comenzado por la tarde, martilleaba sordamente en mis sienes. Solo deseaba una cosa: derrumbarme en la cama, cerrar los ojos y no pensar en nada más. Pero al mirar la cocina vacía, las miradas expectantes, supe que no tenía esa opción. Dejé el bolso en una silla y respiré hondo, intentando reprimir un gemido que pugnaba por salir. «David, ¿me ayudas a pelar las verduras?», le dije a mi marido. Mi voz sonaba ronca por el agotamiento. Él refunfuñó algo sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. «Ahora termino una partida. Hazlo tú. Si no se tarda nada, son 5 minutos. Solo somos unos pocos para cenar. Solo somos unos pocos». Esa frase fue la cerilla que prendió la pólvora que llevaba tiempo acumulándose en mi alma. 5 años. 5 años trabajando desde la mañana hasta la noche, y al volver a casa, me sumergía de cabeza en la cocina y la limpieza. Mi sueldo, de casi 3.200 euros, apenas alcanzaba para cubrir los gastos de comida, las facturas, las actividades extraescolares de mis 2 sobrinos y 1 millón de otros gastos sin nombre en esa casa. En cuanto al sueldo de David, se lo entregaba íntegramente a su madre, diciendo que ella lo ahorraba para algo importante. Nunca había visto ni un céntimo del dinero de mi marido. Era como una abeja obrera, construyendo diligentemente una colmena para una familia que no era del todo mía, y cuando caía rendida de cansancio, todavía me decían que no me esforzaba lo suficiente. Entonces, un pensamiento repentino cruzó mi mente, una idea loca, rebelde, que nunca antes me había atrevido a permitirme. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? ¿Por qué mis sacrificios se dan por sentados? Me erguí y me giré hacia el salón, hacia donde mi suegra seguía pegada al televisor, donde David estaba inmerso en su mundo virtual, donde la familia de su hermana reía a carcajadas como si estuvieran en un restaurante esperando a ser servidos. Carraspeé. En el silencio de la cocina, el sonido pareció más fuerte de lo que esperaba. Todos se volvieron hacia mí con sorpresa. Probablemente se preguntaban, ¿por qué no se ha lanzado ya a lavar el arroz y pelar las verduras, como de costumbre? Miré directamente a los ojos de mi marido, luego a mi suegra, tratando de que mi voz sonara lo más tranquila posible. «Hoy estoy muy cansada y ya he cenado con una amiga». Un silencio denso envolvió la casa. El sonido del televisor de repente pareció fuera de lugar. Mi suegra se giró lentamente.
Sus gafas de leer se habían deslizado hasta la punta de su nariz. Me miró fijamente como si yo fuera una especie de criatura alienígena. David levantó bruscamente la cabeza del teléfono con la mandíbula desencajada. La hermana de mi marido dejó de reír y le dio un codazo a su esposo. Ambos me miraban con abierta incredulidad. ¿Qué has dicho? Fue la suegra la primera en romper el silencio. Su voz era afilada como una navaja. ¿Dónde has estado para volver a estas horas? Y encima has comido fuera. ¿Sabes que toda la familia está esperando que prepares la cena? Le dije a David que hoy tenía cosas en el trabajo y que llegaría tarde, respondí, tratando de no delatar el temblor de mi voz. David se apresuró a justificarse. No dijiste nada de eso. Solo dijiste que te retrasarías. Nadie sabía que no ibas a cocinar. Lo miré, y una ola de decepción me inundó. Siempre era así. Siempre me dejaba a mí como la culpable. Estoy demasiado cansada, Carmen. No puedo cocinar más, dije. Esta vez, en mi voz resonaron notas suplicantes. La suegra soltó una risita cargada de sarcasmo. Trabajas en una oficina, sentada con el aire acondicionado. ¿De qué te puedes cansar? ¿O es que ahora, por ganar un poco de dinero, te has vuelto una señora y desprecias esta cocina y ya no quieres servir a la familia de tu marido? No me refería a eso. Basta ya, golpeó el reposabrazos del sillón. Si no quieres cocinar, no cocines. Vámonos todos al bar de la esquina a comer unas raciones, y de paso veremos si esta familia se muere sin ti o no. Dicho esto, se levantó bruscamente, apagó el televisor, me fulminó con la mirada y se dirigió directamente a la puerta. David, Sofía y los niños la siguieron desconcertados. David me miró a mí, luego a su madre, indeciso. Dejó caer el teléfono sobre la mesa y corrió tras ella, agarrándola del brazo. Mamá, cálmate, deja que hable con ella. Luego se volvió hacia mí y siseó. ¿Lo ves? Has enfadado a mamá. ¿Por qué no podías aguantar un poco más? Montando un escándalo por una simple cena. No respondí nada, simplemente me quedé allí, paralizada. Vi como todos, en una procesión, salían apresuradamente del piso, dejándome sola en la casa fría, en medio del desorden del salón y la cocina vacía. El sonido de la puerta de hierro al cerrarse de golpe sonó como un disparo, poniendo fin a una escena y dando comienzo a una guerra en la que sabía que ya no podía retroceder. Esa noche, acostada en la cama, las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. No eran lágrimas de resentimiento, sino de una revelación tardía. La primera chispa de resistencia, aunque pequeña y débil, se había encendido. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era pesado como el plomo. Nadie me hablaba. Mi suegra y la familia de la hermana no vinieron a desayunar como de costumbre. David también se vistió en silencio. Cogió las llaves del coche y se fue a trabajar más temprano de lo habitual, no sin antes lanzarme una mirada de reproche. Me senté sola frente a la cena fría que había intentado recalentar, pero no pude tragar ni un bocado. La sensación de aislamiento en mi propia casa era horrible, pero junto con ella vino una extraña sensación de alivio. Por primera vez en 5 años, no tuve que levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para toda la familia. Llegué a la oficina con los ojos hinchados y la mente confusa. Durante toda la mañana no pude concentrarme en el trabajo. Las palabras de reproche de mi suegra, la mirada decepcionada de David, me perseguían. ¿Había hecho mal? ¿O simplemente mi paciencia había llegado a su fin? A la hora de comer, me llamó Irene, mi única amiga íntima, para ir a almorzar. Irene era mi polo opuesto. Soltera, independiente, con una visión aguda de la vida. Sentada en una cafetería tranquila, le conté todo. El cansancio del día anterior, mi huelga forzada y la reacción de la familia de mi marido. Lloré. Las lágrimas de ofensa que había contenido durante tanto tiempo brotaron. Irene escuchó en silencio, pasándome un pañuelo de vez en cuando. Cuando me calmé, me miró directamente a los ojos y dijo seriamente: «Ana, no tienes la culpa. Simplemente has abierto los ojos. ¿Sabes cómo se llama la situación en la que estás? Se llama violencia emocional y explotación laboral. Te han convertido en su asistenta y su cajero automático gratuitos. Nada más». ¿Violencia emocional? Estaba atónita.
Esa palabra sonaba tan ajena. Exactamente, explicó Irene. Usan el sentimiento de culpa, la supuesta responsabilidad de la nuera, el deber de la esposa, para atarte de pies y manos. Te hacen sentir culpable cada vez que piensas en ti misma. Tu suegra es una maestra en eso. Controla las finanzas de tu marido, creando dependencia. Usa los reproches para humillarte y menospreciarte. Y tu marido es el producto perfecto de esa educación. Débil, sin opinión propia, siempre anteponiendo a su madre a su esposa. No te defiende, sino que le sigue el juego para hacerte obedecer. Las palabras de Irene fueron como un bisturí, revelando la verdad que durante tanto tiempo había intentado ignorar. Siempre me había consolado pensando que ser nuera significaba aguantar, que sacrificarse por la familia era lo correcto. Pero nunca me había atrevido a enfrentar el hecho de que mis sacrificios no solo no eran valorados, sino que eran descaradamente explotados. Haz las cuentas, continuó Irene, su voz sacándome de mis pensamientos. ¿Cuál es tu sueldo y cuánto gastas en esa casa? Siguiendo el consejo de Irene, saqué el móvil y abrí las notas. Empecé a enumerar. Las cifras bailaban ante mis ojos como una acusación irrefutable. Comida para 6 adultos y 2 niños. Una media de no menos de 50 euros al día, lo que suma 1.500 euros al mes. Facturas de suministros e internet. En el mes más económico, no menos de 150 euros. Actividades extraescolares, pañales y leche para los 2 sobrinos. La hermana de mi marido me daba un par de cientos de euros, llamándolo ayuda. El resto lo añadía de mi bolsillo, lo que suponía otros 250 o 300 euros. Y luego estaban los regalos de cumpleaños, fiestas, ayudas a los parientes de mi marido. Bastaba con que mi suegra llamara y yo tenía que encontrar el dinero. Sumándolo todo, cada mes gastaba no menos de 2.000 o 2.200 euros, casi todo mi sueldo. Y eso sin contar los pequeños gastos imprevistos. Miré la suma total en la pantalla y me temblaban las manos. Casi todo mi sudor, mis esfuerzos, mi trabajo en la empresa se iban a esa familia. Yo misma me había convertido en su patrocinadora, en una niñera gratuita, para obtener ¿qué a cambio? Desprecio, reproches y un cuerpo que cada día estaba más agotado. ¿Lo ves?, suspiró Irene. Se aprovechan de tu trabajo y de tu dinero. ¿Y tú qué tienes? ¿Tienes ahorros? ¿Puedes permitirte comprar ropa decente, un pintalabios caro? ¿O todo lo que tienes es cansancio y sentimiento de culpa? Bajé la cabeza, incapaz de decir una palabra, porque tenía razón. No tenía ni un céntimo ahorrado a mi nombre. Toda la ropa que llevaba la había comprado en rebajas. La última vez que estuve en un spa o una peluquería fue probablemente hace varios años. Había olvidado lo que era quererme a mí misma. Ana Irene me cogió la mano. Es hora de que vivas para ti. Tienes un trabajo, tienes talento. Puedes controlar tu vida por completo. No dejes que te entierren en ese infierno. Ese día volví a la oficina como una persona diferente. La tristeza y la confusión habían desaparecido, reemplazadas por la ira y una determinación de acero. Vi la verdadera cara de mi matrimonio y de la familia en la que vivía. Ya no era la chica ingenua y sumisa de ayer. La revelación, aunque tardía y dolorosa, me dio la fuerza para empezar a luchar por recuperar mi vida. Volví a abrir las notas. Debajo de la larga lista de gastos, escribí una sola línea. Abrir una cuenta de ahorro secreta. Era el primer paso de mi plan de liberación. Los días siguientes, mi vida transcurrió en una asfixiante guerra fría. Seguí preparando la cena, pero solo para 2. La cena transcurría en un silencio tenso. David ya no se atrevía a reprocharme abiertamente, pero sus silencios irritados y sus profundos suspiros eran peores que cualquier palabra. Mi suegra y la familia de la hermana ya no venían a cenar, pero de vez en cuando mi suegra llamaba a David y se quejaba de todo, que no comía bien, que no dormía bien, que los vecinos cuchicheaban sobre su nuera inútil. Cada vez que terminaban esas llamadas, David me miraba con una mezcla de ira e impotencia. El trabajo se convirtió en mi única salvación. Me sumergí en mis tareas como una polilla atraída por la luz, me quedaba en la oficina hasta tarde, asumía tareas más complejas. Solo al sumergirme en cifras y planes podía olvidar por un momento la cruel realidad de mi hogar.
Mis esfuerzos no pasaron desapercibidos para Alejandro, el director del nuevo proyecto, que había sido trasladado recientemente a nuestro departamento. Alejandro rondaba los 35 años. Era un hombre maduro, tranquilo, con una mirada muy perspicaz. No se parecía a otros jefes que solo repartían tareas y exigían resultados. A menudo observaba, escuchaba y hacía comentarios sutiles y precisos. En las reuniones siempre prestaba atención a mis ideas, incluso si las expresaba tímidamente. Vio los puntos fuertes en mis informes de análisis de mercado, algo a lo que mi antiguo jefe nunca había prestado atención. Una tarde, después de que presentara el plan de comunicación para un nuevo producto, Alejandro me llamó a su despacho. Entré con cierta inquietud, sin saber si había cometido algún error. Me invitó a sentarme y me preparó una taza de té caliente. «Su plan es excelente», Ana comenzó. Su voz era cálida y sincera, muy detallado, lógico y con visión de futuro. Especialmente la sección de análisis de la competencia. Ha señalado puntos que podemos aprovechar. Estoy realmente impresionado. Me quedé asombrada. Era la primera vez que un jefe me elogiaba de forma tan específica y con tanto respeto. Antes, mi antiguo supervisor solía decir bien o haga esto así. El elogio de Alejandro fue como un sorbo de agua fresca para mi alma reseca. Sentí que se me sonrojaban las mejillas. «Gracias, Alejandro. Solo hacía mi trabajo». Alejandro sonrió amablemente. «No, ha hecho más que su trabajo. Veo en usted un enorme potencial en el campo del marketing. Tiene intuición, capacidad de análisis y una actitud muy seria hacia el trabajo. Pero parece que no confía del todo en sí misma». Sus palabras tocaron la fibra más sensible de mi alma. Era verdad. 5 años de vida bajo opresión y desprecio habían borrado toda mi confianza en mí misma. Me había acostumbrado a ser una sombra, a que no me notaran. «Tengo un nuevo proyecto», continuó Alejandro, devolviéndome a la realidad. «Un proyecto muy importante, en colaboración con socios extranjeros, para lanzar una línea de productos estratégicos. Este proyecto requerirá la máxima concentración, creatividad y audacia. Quiero invitarla al equipo principal del proyecto. Será un gran desafío, pero también una oportunidad para que usted dé un gran salto. ¿Qué le parece?». Me quedé helada. Una oportunidad tan grande. Participar en un proyecto de ese nivel era el sueño de todos en el departamento. Significaba no solo un ascenso profesional, sino también un reconocimiento indiscutible de tus capacidades. Se abría ante mí una salida, un nuevo camino. Pero inmediatamente la imagen de la familia de mi marido apareció en mi mente. Participar en este proyecto significaba que tendría que llegar antes y salir más tarde. Quizás incluso viajar por trabajo. ¿Cómo reaccionaría David? ¿Qué diría mi suegra? Seguro que nunca estarían de acuerdo. Dirían que soy una trepa que ha abandonado a su familia. Al ver mi silencio, Alejandro añadió: «Sé que puede tener circunstancias personales, Ana, pero la carrera de una mujer no es solo dinero. Es independencia, voz propia y autoestima. No permita que nada ni nadie le prive de la oportunidad de crecer». Las palabras de Alejandro fueron como un potente estímulo. Tenía razón. Ya había aguantado bastante. No podía permitir que siguieran arruinando mi vida. Esta era mi oportunidad, la única esperanza de salir de ese pantano. Si me negaba, quizás nunca tendría una segunda oportunidad. Respiré hondo y, levantando la cabeza, miré directamente a los ojos de Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí como un poderoso torrente de fuerza vital corría por mis venas. «Acepto», dije con firmeza y claridad. «Participaré en el proyecto. Gracias por su confianza». Alejandro asintió, y una sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. «Excelente. Confío en que lo hará genial». Salí del despacho de Alejandro con el alma llena de sentimientos encontrados, alegría y preocupación, pero sobre todo una determinación sin precedentes. Sabía que pronto se desataría un nuevo huracán en mi familia, pero esta vez no retrocedería. Tenía que aferrarme a esa esperanza. No era solo un trabajo, era mi futuro y mi libertad. Esa noche, decidí hablar con David con total sinceridad. No podía seguir viviendo en un estado de guerra fría y tomando decisiones importantes a sus espaldas. Esperé a que estuviéramos en el dormitorio, cerré la puerta y comencé. «David,
necesito hablar contigo. Él seguía tumbado, mirando las redes sociales en su móvil, y respondió con indiferencia. ¿Sobre qué? Hoy mi jefe me ha asignado un nuevo proyecto muy importante. Es una gran oportunidad para mi carrera. Intenté hablar de la manera más tranquila y positiva posible. David dejó el móvil, se sentó y me miró con recelo. ¿Un nuevo proyecto? ¿Significa que vas a volver aún más tarde o que vas a desaparecer días enteros? Estaré más ocupada, pero intentaré organizarlo todo. Creo que es bueno para los dos. Si me ascienden, me subirán el sueldo y nuestra situación financiera mejorará. Enfaticé deliberadamente el beneficio mutuo, esperando que lo entendiera. Pero David solo sonrió con desdén. ¿Mejorará? ¿Y cuándo hemos estado mal de dinero? No inventes excusas. Simplemente quieres escapar de tus responsabilidades como esposa y nuera. Mira en qué se ha convertido esta casa desde que empezaste tu huelga. Precisamente por eso quiero hablar. Aproveché la oportunidad. No puedo cargar yo sola con el trabajo en la empresa y las tareas domésticas para 6 o 7 personas. Estoy agotada. Necesitamos un reparto de responsabilidades justo y claro. ¿Justo? ¿Hablas de justicia? David alzó la voz. Yo también trabajo todo el día y me canso. Mi madre ya es mayor. Eres la nuera, la esposa. Lo tuyo es ocuparte de la casa. ¿Qué más exiges? ¿Y que todo mi sueldo se vaya en esta casa, eso también es justo? No pude contenerme. Mi voz también se volvió cortante. ¿Dónde está tu sueldo? ¿Se lo das todo a tu madre? ¿Y quién paga todos los gastos de esta casa? Yo. ¿Te has parado a pensar alguna vez cuánto dinero gasto al mes en tu gran familia? David se quedó perplejo ante mi respuesta. Probablemente nunca pensó que me atrevería a decirlo en voz alta. Balbuceó. Bueno, mi dinero lo guarda mi madre para ahorrar para algo grande, para nuestro futuro. ¿Cuándo llegará ese futuro? Le interrumpí. Han pasado 5 años. Todavía no lo he visto. Solo veo el presente, en el que me están exprimiendo hasta el último céntimo y toda mi energía. Ya no puedo vivir así. A partir de mañana, todo tiene que cambiar. Nuestra discusión se fue haciendo cada vez más fuerte, tanto que hasta mi suegra la oyó desde la habitación de al lado. Empujó la puerta y entró con el rostro enfurecido. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué gritáis en mitad de la noche? No dejáis dormir a la gente. Al ver a su madre, David pareció encontrar apoyo. Me señaló y empezó a quejarse. Mamá, mira en qué arpía se ha convertido. Desprecia las tareas del hogar, dice que toda nuestra familia vive a su costa, y ahora encima exige que repartamos las responsabilidades y el dinero de forma justa. Al oír esto, mi suegra se puso roja de ira. Me apuntó con el dedo. Ah, ¿con qué esas tenemos? Has ganado tus 4 duros y ahora vienes a darnos lecciones de vida. Te diré una cosa, en esta casa hay unas reglas. La mujer se ocupa de la cocina y del marido. Si no quieres, lárgate de esta casa. Carmen, me ahogo de la ofensa. No me refería a eso, solo quiero que todo sea justo. ¿Justo? Si quieres justicia, entonces cuida de ti misma. La reunión familiar forzada tuvo lugar en plena noche. Incluso llamaron a la hermana y a su marido. Bajo la presión de toda la familia, casi me rindo, pero cuando vi la sonrisa triunfante de la hermana de mi marido, vi la expresión arrogante en el rostro de mi suegra, mi determinación resurgió. Reuniendo todo mi coraje, presenté mi condición final. De acuerdo, ya que lo decís así, a partir de mañana cocinaré y pagaré los gastos solo para nosotros dos, para mi marido y para mí. Mi sueldo me lo quedaré yo, y usted, Carmen, y la familia de Sofía, os mantendréis por vuestra cuenta. Así será lo más justo. Mi declaración fue como una bomba. Mi suegra se quedó helada. Los rostros de la hermana y su marido cambiaron. Probablemente nunca habían imaginado un escenario así. Tras un minuto de silencio, mi suegra siseó entre dientes. De acuerdo. Veremos cuánto tiempo sobrevives sin mí, sin esta familia. Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla, pero no para mí, sino para ellos. El plan de vivir de forma justa se convirtió en un desastre para ellos. Mi suegra, acostumbrada a que la sirvieran y que nunca en su vida había controlado los gastos, ahora se rompía la cabeza cada día pensando qué cocinar y cuánto dinero gastar en el mercado. La comida que preparaba era horrible,
o demasiado salada o insípida. La familia de la hermana lo pasó aún peor. Sofía, acostumbrada a llegar del trabajo y descansar, ahora tenía que ponerse ella misma delante de los fogones. Nuestra cocina común se convirtió en un campo de batalla, salpicaduras de grasa por todas partes, montañas de platos sucios. Sus 2 hijos estaban desatendidos, llorando y haciendo ruido constantemente. El cese repentino de la financiación les golpeó muy fuerte. Empezaron a discutir por el dinero, por las tareas domésticas, y yo, por el contrario, aunque vivía en un ambiente tenso, me sentía más ligera que nunca. Cocinaba solo lo que a mí me gustaba, limpiaba solo mi parte del piso, y lo más importante, por primera vez en 5 años, conservé casi todo mi sueldo. Inmediatamente abrí una cuenta bancaria secreta y transferí todo el dinero allí. Al ver cómo crecía la cantidad en la cuenta, sentí una seguridad e independencia que nunca había tenido. Sin embargo, el caos en la familia de mi marido también me agotaba. Las discusiones, los reproches, las miradas de odio que me lanzaban, no se culpaban a sí mismos. Toda la culpa me la echaban a mí. Creían que era yo quien había destruido la paz familiar. Sabía que esto era solo el principio. Quedaban muchas dificultades por delante, pero no pensaba retroceder. Este caos, por muy cruel que fuera, demostraba una cosa. Ellos me necesitaban a mí más de lo que yo los necesitaba a ellos, y eso me daba fuerzas. El precio de la honestidad no tardó en llegar. Una tarde, cuando estaba hasta arriba con los informes del nuevo proyecto, sonó el teléfono. Era David. Su voz era de pánico y apresurada. «Mamá está en el hospital. Ven urgentemente. Una crisis hipertensiva. El médico dice que es por el estrés. Ha estado muy preocupada». Por un segundo, se me encogió el corazón y un sentimiento de culpa se coló en mi alma. ¿Sería por mi culpa? ¿Por mis cambios mi suegra estaba en ese estado? Pero la frialdad, desarrollada en los últimos días, reprimió inmediatamente esa debilidad. Respiré hondo y respondí a mi marido con una voz inquietantemente tranquila. «Ahora estoy muy ocupada. No puedo dejar el trabajo. Cuando termine, iré. Tú cuida de mamá mientras tanto». Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego David rugió. «¿Ocupada? Tu trabajo es más importante que la vida de mi madre. No esperaba que fueras tan desalmada». La acusación fue lanzada sin la menor vacilación. Ni siquiera se lo pensó, echándome toda la culpa por defecto. «Iré después del trabajo», repetí y colgué antes de que pudiera decir alguna otra barbaridad. Llegué al hospital pasadas las 7 de la tarde. Apenas entré en la habitación, sentí un frío glacial dirigido directamente hacia mí. Toda la familia de mi marido estaba reunida. David, Sofía con su marido y algunos otros parientes. Todos me miraban con una mezcla de odio y condena. Mi suegra yacía en la cama, parecía débil, pero sus ojos, cuando me miraron, eran afilados como cuchillos y estaban llenos de resentimiento. David me sacó al pasillo sin dejarme siquiera saludar. «¿Ves quién tiene la culpa de que mamá esté en este estado? Eres tú. Desde que empezaste con tus aires de grandeza, el ambiente en casa ha sido constantemente tenso. Mamá no comía, no dormía, y este es el resultado. Se ha puesto enferma». Le miré, cansada. «Nadie quiere estar enfermo». «¿Qué ha dicho el médico? ¿Cómo está mamá?» «El médico dice que hay que observarla, que necesita cuidados constantes. Quiero que te pidas unos días de vacaciones y cuides de mamá». Pronunció esta exigencia con tanta naturalidad, como si fuera mi obligación evidente. «No puedo», corté. «Mi proyecto está en una fase crucial. No puedo abandonarlo. Podemos contratar a una cuidadora, o Sofía y yo podemos hacer turnos por las tardes y los fines de semana». «Contratar a una cuidadora, qué fácil es para ti decirlo. ¿Sabes cuánto cuesta eso?», intervino Sofía, que había salido de la habitación. «Nuestra cuñada ahora gana mucho dinero. Para ella, el dinero es más importante que la familia. ¿De dónde vamos a sacar dinero para cuidadoras?». Me volví hacia David, esperando algún tipo de apoyo, pero no. Apoyó a su hermana. «Exacto. Eres la nuera. Cuidar de tu suegra es tu obligación. No te escudes en el trabajo para eludirla». «¿Obligación?». Me reí con amargura. «¿Y dónde está tu obligación? Eres su hijo. ¿Por qué no te pides tú vacaciones para cuidarla?».
¿O las obligaciones son solo para las mujeres? Mi pregunta pilló a David desprevenido. Su cara se enrojeció de ira. Me apuntó con el dedo. No me vengas con demagogia. ¿Qué tiene de importante tu puesto de empleada de a pie? Si faltas unos días, ¿se va a hundir la empresa? ¿O tienes miedo de no complacer a tu nuevo jefe, de perder la oportunidad de ascender? Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. No era solo desprecio por mi trabajo, era una negación total de mis esfuerzos, de mi dedicación y de mi valor fuera del papel de esposa y nuera. Para él, yo solo debía ser una sombra, una sirvienta anónima en la familia. Para ti, mi carrera no es nada, ¿verdad? Le miré directamente a los ojos. Mi voz se volvió gélida. Para ti, mis sueños, mis esfuerzos, son tonterías. Solo estar en casa, metida en la cocina y sirviendo a tu madre. Eso es lo noble. Esa es la obligación. Estábamos allí, en el ruidoso pasillo del hospital, mirándonos como dos enemigos. El amor, el respeto, todo había desaparecido. Solo quedaba la decepción y la amargura. No dije nada más. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás las miradas de odio y los gritos de ira de David. Sabía que el puente entre ellos y yo se había derrumbado definitivamente. En los días siguientes, fui regularmente al hospital después del trabajo, llevando caldo y fruta. Cumplía mi papel de nuera, pero una nuera que mantenía las distancias. No discutía, no me peleaba. Simplemente hacía en silencio lo que tenía que hacer y me iba. Mi silencio parecía irritarlos aún más que mi resistencia. Al día siguiente, durante la pausa para comer, fui a visitar a mi suegra. Estaba igual, ni siquiera me miró. Cuando ya me iba, me encontré en la puerta con una mujer. Tenía un aspecto elegante, un rostro amable y ojos claros. Me miró y sonrió suavemente. «Oh, usted debe ser Ana. Trabaja en el departamento de marketing con mi hijo Alejandro». Me quedé helada. La madre de Alejandro. Había visto su foto en un evento de la empresa. Me incliné apresuradamente. «Hola, ¿ha venido a visitar a alguien?» «He venido a visitar a una vieja amiga», respondió, y miró hacia la habitación. «¿Su familiar está aquí?» Solo asentí, sin saber cómo explicarlo. Probablemente, al notar mi incomodidad y la tristeza en mis ojos, me llevó suavemente a un banco en el patio del hospital. «Parece usted cansada». «Hay mucho trabajo ahora». Su sincera preocupación derribó el muro que había construido a mi alrededor. No entré en detalles. Simplemente le conté a grandes rasgos la presión, lo difícil que era compaginar el trabajo y la familia, las expectativas de los mayores. No lloré, pero mi voz se quebraba. La madre de Alejandro escuchó en silencio y luego me cogió la mano. Su mano era cálida y fuerte. «Lo entiendo», dijo con profunda empatía. «En mi época, las mujeres teníamos pocas opciones. Te casabas y ya está. Solo el marido, los hijos, la cocina. Pero su tiempo es diferente. Nunca, por nada ni por nadie, abandones tu carrera, hija mía». Me miró con ánimo. «Los logros en el trabajo te darán la confianza y la dignidad que a veces ni siquiera la familia puede darte. Cuando tengas tu propio valor, tu voz tendrá peso. Sé fuerte, haz lo que creas que es correcto». Sus palabras fueron como un bálsamo cálido para mi alma herida. Mi propio valor. Lo decía una mujer de la generación de mi suegra, pero con una visión completamente diferente. Ella entendía, respetaba y apoyaba. Era todo lo que mi suegra no era. «Muchas gracias», dije con voz ahogada. Por primera vez, sentí que alguien estaba realmente de mi lado, que entendía de verdad por lo que estaba pasando. Este encuentro casual fue como un milagro. Me dio fuerzas, fortaleció mi fe en que el camino que había elegido era el correcto. No estaba sola. Hay personas que, sin ser de tu sangre, pueden darte más calor y apoyo espiritual que el ser más cercano. Me fui del hospital con el corazón ligero y una determinación aún más firme. Una semana después del alta de mi suegra, me esperaba una prueba nueva y aún mayor. Alejandro anunció que el equipo principal del proyecto tendría que viajar a Barcelona durante una semana para reunirse con los socios e investigar el mercado. Era el primer paso importante del que dependía el éxito de todo el proyecto. Mi corazón latió con emoción y al mismo tiempo se encogió de miedo.
Sabía la tormenta que me esperaba en casa. Como había supuesto, esa noche, en cuanto mencioné el viaje, David saltó como si le hubieran echado agua hirviendo. «A Barcelona una semana. ¿Te has vuelto loca?». Me miraba como si hubiera dicho algo impensable. «Es un requisito del trabajo». «Es muy importante», intenté explicar. «¿Importante?», se rió con amargura. «Mi madre acaba de salir del hospital. La casa es un desastre. Y tú te vas a ir de juerga. Te lo digo claro, no vas a ir a ninguna parte». Llamó deliberadamente al viaje de negocios juerga. Era una humillación descarada. Mi suegra, sentada en el sofá, también intervino con sarcasmo. «Ahí lo tienes, hijo. El pajarito ha echado a volar. Esta casa para ella ahora es como un hotel. La suegra enferma en casa, y ella se va de fiesta al sur, desalmada». La presión desde dos frentes cayó sobre mí. Me presentaban como una egoísta, una nuera desagradecida, una esposa irresponsable. Pero esta vez no retrocedí. Las palabras de la madre de Alejandro todavía resonaban en mis oídos. Era mi carrera, mi dignidad. Respiré hondo, miré directamente a los ojos de David y articulé cada palabra. «Tengo que ir. Es mi trabajo y mi futuro». Mi determinación los dejó atónitos, tanto a David como a mi suegra. Probablemente nunca pensaron que me atrevería a una confrontación tan directa. El rostro de David pasó del rojo a un blanco cadavérico por la ira. Se levantó de un salto, señaló la puerta y lanzó el ultimátum más cruel. «Bien. Si tanto quieres irte, vete. Pero no vuelvas a esta casa nunca más». Sus palabras fueron como un cuchillo afilado, cortando el último hilo que nos unía. Se me encogió el corazón, no por la amenaza, sino por la conciencia de que este matrimonio estaba podrido hasta la médula. No quedaba ni amor ni respeto, solo control y egoísmo. No respondí nada. En silencio, me di la vuelta, entré en el dormitorio y saqué la maleta de debajo de la cama. El chirrido de las ruedas sobre el suelo en el silencio de la noche sonaba lastimero. Empecé a meter ropa, prenda por prenda. Cada cosa que metía en la maleta no era solo equipaje para un viaje, sino un paso decidido para alejarme de un pasado asfixiante de 5 años. Un paso hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza de libertad. Las palabras de David, «no vuelvas», ahora no sonaban como una amenaza, sino como una promesa. En el momento en que el avión despegó de la pista de Barajas, sentí como un peso invisible caía de mis hombros. Mirando Madrid alejarse abajo, parecía que la asfixia y la angustia de los últimos 5 años también se disolvían en el aire. Barcelona me recibió con sol, viento, el bullicio y la energía de una ciudad que nunca duerme. Por primera vez en muchos años, respiraba el aire de la libertad total. La semana en Barcelona fue una semana de trabajo frenético, pero era un cansancio dulce que estaba dispuesta a aceptar. Trabajando codo con Alejandro y mis compañeros, sentía que estaba viviendo una vida real. Me respetaban, me escuchaban, mis ideas eran valoradas, mis análisis recibían grandes elogios. Alejandro era un líder excelente, siempre apoyaba, inspiraba y creaba las mejores condiciones para que yo desarrollara mis habilidades. Aquí nadie me llamaba la mujer de David o la nuera de Carmen. Era Ana, una apasionada especialista en marketing. Después de las intensas horas de trabajo, me permitía pasear por calles desconocidas. Me sentaba sola en terrazas, observando a la multitud apresurada. Me compré un vestido nuevo, no en rebajas, sino en una boutique elegante. Entré en una peluquería y cambié el peinado que había llevado durante años. Poco a poco me iba reencontrando a mí misma, a la chica joven y segura que había perdido en algún punto de mi matrimonio. Estaba probando el sabor de la libertad, y era dulce hasta embriagar. El último día del viaje, después de una exitosa reunión final con los socios, Alejandro habló conmigo a solas. Dijo que los socios extranjeros estaban extremadamente impresionados con mi presentación e ideas, y luego, inesperadamente, me hizo una oferta. «Ana, la dirección ha tenido una reunión y ha tomado una decisión. La empresa quiere desarrollar activamente la zona sur, y necesitamos a una persona competente que conozca bien el producto para liderarla. Queremos ofrecerte el puesto de subdirectora del departamento de marketing en nuestra filial de Málaga. Tendrás la oportunidad de crear tu propio equipo.
Tendrás total libertad para implementar las estrategias en las que crees. Me quedé helada. Un nuevo puesto, una nueva vida, una salida completamente concreta se abría ante mí. Ya no era un sueño lejano, sino una oferta real, un camino claro. El ultimátum de David, no vuelvas, de repente dejó de ser aterrador. Se convirtió en una liberación, en la promesa de un nuevo comienzo. Yo necesito tiempo para pensar, balbuceé, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por supuesto, Alejandro sonrió comprensivamente. Pero piensa en tu futuro, Ana. No dejes que nada se interponga en tu camino. En el vuelo de regreso a Madrid ya no sentía miedo. Al contrario, estaba sorprendentemente tranquila. Sabía lo que me esperaba al volver, pero también sabía que ya no era la misma de antes. Este viaje me había cambiado para siempre. Arrastré la maleta por la familiar puerta de hierro. El olor a cerrado, a comida rancia y a basura, sin recoger, me golpeó la nariz. Una bienvenida caótica. El piso que había dejado una semana atrás, aunque tenso, se mantenía limpio gracias a mis esfuerzos. Ahora parecía un campo de batalla. Envoltorios de patatas fritas, cartones de zumo tirados por el suelo. Una montaña de platos sucios en el fregadero desprendía un olor agrio. Ropa sucia amontonada en el sofá. David y mi suegra estaban sentados viendo la televisión en medio de este caos. Parecían no prestarle la más mínima atención. Al verme, solo me lanzaron una mirada fugaz. Ni una palabra de bienvenida, ni una pregunta. En sus miradas había hostilidad, como si esperaran que me rindiera, que me disculpara, que suplicara que me permitieran volver a mi papel de sirvienta. Pero yo hoy era diferente. Ya no sentía dolor ni ira por este desorden. Al contrario, lo veía como una confirmación. No podían vivir sin mí, no por amor, sino por dependencia. Este desastre era la prueba más clara de su impotencia. Llevé la maleta directamente al dormitorio, cerré la puerta, aislándome del mundo exterior. No limpié, no cociné. Llamé a Irene y le pedí que me ayudara a encontrar un pequeño estudio con todo lo necesario, donde pudiera mudarme de inmediato. Irene, como siempre, actuó con rapidez y eficacia. A las pocas horas, me envió fotos y la dirección de un bonito estudio en una urbanización nueva con buena seguridad. Transferí la fianza de inmediato. Esa noche salí al salón, donde David y mi suegra seguían sentados. Dejé sobre la mesa una hoja con mi nueva dirección y número de teléfono. He alquilado un piso. Mañana me mudo, dije. Mi voz era tranquila, sin la menor vacilación. Se hizo el silencio. El primero en reaccionar fue David. Se levantó de un salto, mirándome fijamente. ¿Qué has dicho? ¿Te atreves? Mi suegra también estaba atónita. ¿Tú, de verdad te vas? ¿Abandonas a tu marido, esta casa, para irte a no sé dónde? No abandono a nadie, respondí. Simplemente me mudo para vivir mi propia vida. David dijo, si te vas, no vuelvas. Estoy haciendo exactamente lo que él dijo. David se quedó sin palabras. Probablemente solo quería asustarme, sin esperar que yo convirtiera su amenaza en una acción. Si te vas, ¿quién va a cocinar y a limpiar?, espetó mi suegra. Una pregunta que dejaba clara la esencia del problema. No le preocupaba la felicidad de su hijo, solo le preocupaba perder a su sirvienta gratuita. Eso ya es problema vuestro, de David y tuyo. He servido a esta casa durante 5 años. Es más que suficiente. La miré directamente a los ojos, por primera vez sin temblar. Yo también trabajo, también me canso. Quiero descansar en mi propia casa, no llegar para empezar un segundo turno. Eres una desagradecida, gritó. Les contaré a todos los parientes tu verdadera cara. Adelante, me encogí de hombros. Yo también estoy cansada de guardar las apariencias por esta familia. Dicho esto, me di la vuelta y me fui a mi habitación, dejando atrás los gritos de mi suegra y la impotencia atónita de David. Esa noche dormí profundamente en la cama familiar que pronto se convertiría en ajena. Ya no tenía miedo. La decisión estaba tomada. Un nuevo capítulo de mi vida estaba a punto de comenzar. En los días siguientes, dediqué todo mi tiempo libre a empaquetar mis cosas personales. Solo me llevaba lo que realmente me pertenecía: ropa, libros,
algunos pequeños recuerdos de mi juventud. Dejé todo lo que estaba relacionado con este matrimonio. Los electrodomésticos que había comprado, los objetos de decoración que con tanto esmero había elegido. Quería una ruptura total. Durante el proceso de embalaje, empecé a notar cambios extraños en mi cuerpo. Me perseguía un cansancio constante, diferente al del trabajo. Por las mañanas, a menudo tenía náuseas. El olor de la comida, incluso la que antes me encantaba, me provocaba aversión. Al principio pensé que era por el estrés prolongado, por los cambios en mi vida, pero un día, durante el almuerzo, cuando comía queso, sentí una náusea repentina y corrí al baño. Cuando volví con el rostro pálido, Irene me miró con sospecha. Ana, oye, ¿no notas que te pasa algo últimamente? Será el estrés, respondí, restándole importancia. Irene entrecerró los ojos. ¿Y cuánto retraso llevas? La pregunta de Irene me pilló por sorpresa. Abrí rápidamente la aplicación de seguimiento del ciclo en el móvil. El corazón se me aceleró. Más de 10 días. Durante todos estos años, mi ciclo había sido puntual como un reloj. Con el caos de mi vida, lo había olvidado por completo. No, no puede ser, murmuré, y un escalofrío me recorrió la espalda. Ese día no pude concentrarme en el trabajo. Miles de preguntas, miles de miedos daban vueltas en mi cabeza. Después del trabajo, no fui a casa, sino que entré en una gran farmacia y compré un test de embarazo. Lo escondí en lo más profundo del bolso, como algo prohibido. El corazón me latía desbocado. Al volver a casa, esperé a que David y mi suegra se fueran a su habitación a ver la televisión y me deslicé en el baño, cerrando con pestillo. Me temblaban las manos mientras seguía las instrucciones. El tiempo de espera para el resultado pareció una eternidad. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que no ocurriera lo que más temía. Pero cuando los abrí, 2 nítidas rayas rosas se veían claramente en el test. La tierra se abrió bajo mis pies. Me derrumbé en el frío suelo del baño, tapándome la boca con la mano para no sollozar. Embarazada, llevaba en mi vientre al hijo de David, el hijo de la familia, de la que intentaba escapar con todas mis fuerzas. No era una alegría. No era la felicidad con la que una vez había soñado. Era una variable cruel, una cadena invisible que acababan de echarme al cuello, amenazando con arrastrarme de vuelta a ese infierno del que acababa de ver la salida. La decisión de divorciarme. El plan de empezar una nueva vida en Málaga. De repente, todo se volvió complicado y lejano. Un hijo me ataría para siempre a David, a su madre mordaz. El miedo y la desesperación me invadieron con más fuerza que cualquier sentimiento que hubiera experimentado jamás. ¿Qué iba a hacer ahora? Oculté mi embarazo. El test con las 2 rayas lo envolví cuidadosamente en varias capas de papel higiénico y lo hundí en el fondo del cubo de la basura. Esperaba que desapareciera junto con mi terrible secreto, pero sabía que huir no era la solución. Necesitaba un plan, una salida real. Lo primero que hice fue ir en secreto a una clínica ginecológica privada, un lugar de confianza que me recomendó Irene. Fui sola, diciéndole a David que tenía una reunión con un cliente. Sentada en la sala de espera, mirando a otras mujeres con grandes vientres y rostros radiantes de felicidad, sentí una amargura creciente. Yo también debería estar sintiendo esa alegría. La doctora era una mujer de mediana edad, agradable y discreta. Después de la ecografía, confirmó que estaba de casi 6 semanas y que había latido. Al escuchar a través del ecógrafo el latido del pequeño corazón, experimenté sentimientos complejos. Era una pequeña vida, mi hijo. Pero esa vida había llegado en el momento equivocado, en circunstancias demasiado crueles. Las lágrimas brotaron de mis ojos por sí solas. ¿Le ha pasado algo?, preguntó suavemente la doctora. Le conté mi historia, sin ocultar nada sobre mi matrimonio infernal, mi decisión de divorciarme y empezar de nuevo, y la inesperada llegada del bebé que me había puesto en un callejón sin salida. La doctora escuchó en silencio y luego me dio un consejo sincero. La decisión final es suya. Pero recuerde, un niño debe nacer y crecer en un ambiente feliz, en amor. No se obligue a vivir una vida infeliz por un hijo. Sería injusto también para él. El consejo de la doctora fue como un rayo de luz.
Entendí que mantener un matrimonio muerto por un hijo no era un gran sacrificio, sino un acto de egoísmo. Solo crearía una familia infeliz, y el niño se convertiría en su principal víctima. Al salir de la clínica, no fui a casa. Me dirigí directamente a un pequeño despacho de abogados en una calle tranquila. Necesitaba saber cuáles eran mis derechos, a qué me enfrentaría si decidía divorciarme. El abogado, un hombre mayor, analizó para mí todos los aspectos legales, los bienes gananciales, el derecho a la custodia del niño. Dijo que con mi situación en el matrimonio, el divorcio estaba plenamente justificado, pero la lucha por la custodia sería complicada, especialmente si quería mudarme al sur. La familia de David seguramente lo aprovecharía para ponerme las cosas difíciles. Necesita reunir pruebas, subrayó el abogado. Pruebas de la irresponsabilidad de su marido, de que su familia controlaba las finanzas, de la presión psicológica que ejercían sobre usted. Cualquier mensaje, grabación de audio, extracto bancario, tiene validez en un juicio. Salí del despacho del abogado con la cabeza pesada, pero el camino a seguir se había vuelto más claro. Sabía lo que tenía que hacer. Esta batalla no sería fácil, sería una batalla no solo por mi propia liberación, sino también por el futuro de mi hijo, un futuro sin la sombra del odio y la opresión. Empecé a guardar discretamente todos los mensajes en los que David me insultaba y reprochaba. Encontré recibos, documentos que confirmaban que yo pagaba todo en la casa. Estaba preparando en secreto mis armas para la batalla final. El día de la mudanza finalmente llegó. Trasladé casi todas mis cosas al nuevo piso con la ayuda de Irene. Ese día, volví al antiguo piso para recoger algunos documentos importantes y los últimos recuerdos que guardaba en el armario. Elegí deliberadamente la hora del almuerzo, pensando que David estaría en el trabajo y mi suegra descansando y que no habría nadie en casa. Pero me equivoqué. Al abrir la puerta del dormitorio, me quedé helada. La habitación parecía como si un huracán hubiera pasado por ella. La ropa del armario estaba sacada y esparcida, los cajones abiertos, su contenido volcado en el suelo. El corazón me latía con fuerza, un mal presentimiento me invadió, y entonces la vi. Mi suegra estaba sentada en la cama, sosteniendo algo en sus manos. Cuando miré más de cerca, la sangre se me heló en las venas. En sus manos tenía el mismo test de embarazo que había tirado y mi tarjeta bancaria secreta. Había rebuscado en mi basura. Había revuelto todas mis cosas. «¿Has vuelto?», me miró. Sus ojos ardían de furia, su voz siseaba entre dientes. «Muy bien, te quedas embarazada en secreto y encima escondes dinero para escaparte». «¿Pero qué dice?» «Es el hijo de David», respondí temblando, tratando de mantener la calma. «¿El hijo de David?», se rió salvajemente. «A saber de quién es. Estuviste una semana entera de viaje en Barcelona con tu jefe. ¿Quién sabe lo que hicisteis allí? Y ahora te quedas embarazada y quieres endosárselo a mi hijo». Estas acusaciones venenosas eran como puñaladas. No podía creer que una abuela pudiera decir palabras tan crueles sobre su nieto nonato. «¿Y esta tarjeta?», levantó la tarjeta bancaria. «Más de 10.000 euros. ¿De dónde has sacado tanto dinero?» «Este es el dinero de esta familia, el dinero de mi hijo. Querías llevártelo todo para vivir a cuerpo de rey, para mantener a tu bastardo. Dámelo». Se abalanzó sobre mí, intentando arrancarme el bolso que sostenía. Retrocedí, apretándolo con fuerza contra mí. «No, es mi dinero, ganado con mi sudor. No tiene derecho». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Entró David. Había vuelto antes del trabajo, al ver el caos. Al vernos a su madre y a mí forcejeando, sin hacer una sola pregunta, se puso inmediatamente de su lado. «Mamá, ¿qué pasa?». Luego se volvió hacia mí y rugió. «¿Qué estás haciendo? ¿Otra vez maltratando a mi madre?». «Hijo, mírala», gritó la suegra, agitando el test y la tarjeta como pruebas acusatorias. Está embarazada y lo ocultaba. Y además abrió una cuenta secreta con más de 10.000 euros. Quería escaparse. «A saber si te ha engañado con otro». David miró fijamente las cosas en manos de su madre, luego a mí. Su mirada pasó de la sorpresa a la sospecha y luego a una furia extrema. «¿Estás? ¿Estás embarazada? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y qué dinero es ese?».
Quería decírtelo, pero no tuve oportunidad. Y este dinero es mi sueldo. Lo que he ahorrado, intenté explicar entre lágrimas. ¿Ahorrado? ¿O te lo ha dado algún tío? Repitió la calumnia de su madre con desprecio. Volviste de Barcelona completamente cambiada, arreglada. Te comportas con descaro. ¿Quizás me has puesto los cuernos? David no podía articular palabra. La decepción, el dolor y la ofensa me ahogaban. El marido al que una vez amé, el padre de mi hijo, podía sospechar de mí y humillarme de una manera tan cruel. En un arrebato de ira, grité: «Cállate. No tienes derecho a hablar así. Mírate. ¿Alguna vez me has defendido? ¿Alguna vez me has considerado tu esposa? ¿Encima te atreves a abrir la boca?» Plaf. Una bofetada demoledora. Todo mi mundo se tambaleó. La mejilla me ardía. Un zumbido resonaba en mis oídos. David me había pegado. Por primera vez en 5 años de matrimonio. Esa bofetada no solo causó dolor físico, mató todo lo que quedaba de amor, de esperanza. El último intento de salvar algo. El vaso se había desbordado. Caí al suelo, abrazando inconscientemente mi vientre. En ese momento, entró corriendo Sofía, la hermana de mi marido. Probablemente había oído los gritos. Al verme en el suelo, al ver la cara furiosa de su hermano y su madre, se asustó. Su rostro estaba pálido como el papel. En un instante, que quizás ni ella misma fue consciente, Sofía sacó el móvil y marcó un número. «Hola, es la policía, hay un caso de violencia doméstica aquí». La aparición de 2 agentes de policía congeló la atmósfera hirviente de la habitación. Mi suegra y David, que hasta hace un momento eran depredadores rugientes, de repente se mostraron desconcertados y asustados. No podían esperar que Sofía, la hija y hermana que siempre se había beneficiado en silencio, cometiera tal acto de traición. Pero yo ya no estaba para ellos. El dolor ardiente en mi mejilla no era nada comparado con el dolor agudo que subía desde lo más profundo de mi vientre. El dolor se hacía cada vez más fuerte, como si alguien me estuviera cortando con un cuchillo por dentro. De repente, sentí un chorro caliente entre las piernas. Bajé la vista y vi con horror cómo una mancha de color rojo oscuro se extendía por mis pantalones claros. «Sangre, sangre», murmuré con voz quebrada. Todo a mi alrededor empezó a desdibujarse. Las preguntas de los policías, el balbuceo de David, los murmullos de mi suegra, todo se mezcló en un sonido caótico y lejano. Solo sentía el dolor y un miedo abrumador. Mi hijo está en peligro. Salven. Salven a mi hijo, susurré, agarrándome con fuerza el vientre, y perdí el conocimiento. Desperté en una cama de hospital impecablemente blanca. El olor a antiséptico me golpeó la nariz. La luz de los fluorescentes del techo me cegaba. Lo primero que vi fue a Irene. Mi mejor amiga estaba sentada a mi lado, con los ojos rojos, sosteniendo mi mano con fuerza. «Irene, el bebé», fue lo primero que pude decir. Irene no respondió. Solo apretó mi mano con más fuerza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Su silencio fue más terrible que cualquier palabra. Lo entendí todo. Había perdido a mi hijo, un dolor infinito, que superaba incluso a la muerte, me invadió. No era solo el dolor por la pérdida de una vida, sino también el dolor por una ilusión destrozada. A pesar de que el niño había llegado en un mal momento, a pesar de que me había sumido en la confusión, en el fondo de mi alma se había convertido en una razón para luchar, una débil esperanza en un futuro en el que solo estaríamos nosotros dos. Ya me imaginaba cómo lo criaría sola, le daría la mejor vida, lejos de esta familia tóxica. Pero ahora todo se había derrumbado. La puerta de la habitación se abrió. Entraron David y su madre. Me giré, sin querer verlos. «¿Qué ha dicho el médico?», preguntó David a Irene. Había algo de vergüenza en su voz, una falsa preocupación. Irene se levantó de un salto, interponiéndose entre ellos. Su voz vibraba de odio. «¿Cómo tenéis la desfachatez de venir aquí? Habéis matado a su bebé. ¿Lo entendéis?». Yacía allí, escuchando cada palabra, pero ya no sentía nada. Mi corazón había muerto. El niño en mi vientre estaba muerto, y se había llevado con él mis últimas ilusiones sobre lo que se llama familia. Pensé que quizás, por el niño, aguantaría un poco más, pero ahora nada me retenía.
La pérdida del niño, por muy dolorosa que fuera, se convirtió para mí en la liberación final y definitiva. Cortó el último hilo que me ataba, de forma dolorosa, pero decisiva. La ilusión se había derrumbado, y la cruel realidad se presentó ante mí, fría y clara como nunca antes. Pensé que después de todo lo sucedido, David al menos se arrepentiría un poco, sentiría el dolor de esta pérdida. Al fin y al cabo, también era su hijo. Pero me equivoqué. Había sobreestimado demasiado a mi marido. Después de que Irene saliera para dejarnos solos, la primera en hablar fue mi suegra. No me miraba, sino que miraba por la ventana. Su voz era gélida, sin la más mínima emoción. Bueno, ya está. Menos mal que ha sido así. Nos hemos librado de criar a un niño que a saber de quién era. Dios lo ve todo. Cada una de sus palabras era como una aguja envenenada, clavándose en mi corazón sangrante. Me giré bruscamente y miré fijamente a la mujer a la que durante 5 años había llamado mamá. En sus ojos no había ni una pizca de compasión, solo regodeo y crueldad. Para ella, mi pérdida, el dolor de su hijo, no era nada. Era solo una forma de deshacerse de una carga, de una espina clavada. Me volví hacia David, esperando encontrar en él al menos una gota de humanidad, pero no. Evitaba mi mirada, se rascaba la nuca con torpeza y luego pronunció la frase que me mató por completo. Bueno, no exageres. Si lo hemos perdido, es que no tenía que ser. Ya tendremos otro. Y si ahora montas un escándalo, los vecinos se enterarán. Luego la policía se meterá. Solo será una vergüenza para la familia. Vergüenza. Era lo único que le preocupaba. No mi dolor, ni su propio hijo recién perdido, sino su reputación. La reputación de su familia. El niño para él era como un objeto. Pierdes uno, tendrás otro. Su indiferencia, egoísmo y cobardía se mostraron en toda su crudeza. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Susurré. No tenía fuerzas para gritar. Era nuestro hijo. Acabas de pegarme. Has matado indirectamente a tu hijo. ¿Y solo te preocupa la vergüenza? Yo no te pegué. Se apresuró a negar David, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien lo oyera. Solo te di sin querer. ¿Y por qué te pusiste así? ¿Por qué discutiste? También es culpa tuya. ¿Culpa mía? Me reí. Una risa loca, fuera de lugar en una habitación de hospital. Las lágrimas brotaron de nuevo de mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de desprecio. Cierto, todo es culpa mía. Por casarme estúpidamente con alguien como tú. Por creer ciegamente en una familia como la vuestra. Los miré. 2 personas de pie frente a mí, madre e hijo. No eran personas, eran demonios, chupasangres con forma humana. Me habían chupado la fuerza, el dinero, la juventud, y ahora habían matado a sangre fría a mi hijo aún no formado. Largo de aquí, dije. Mi voz vibraba de odio. Largo los dos de mi vista, y que no vuelva a ver vuestras caras nunca más. David y mi suegra parecieron sorprendidos por mi odio. Se miraron y salieron en silencio de la habitación. La puerta se cerró, devolviéndome el silencio, pero dejando tras de sí una verdad desnuda y dolorosa. Su verdadera cara había sido revelada, y sobre las cenizas del amor y la esperanza se formó una única y sólida determinación, dura como el acero. Tenía que divorciarme, costara lo que costara. Los días que pasé en el hospital fueron los más oscuros de mi vida. El dolor físico y mental me agotaron hasta el límite. No comía, no dormía, solo yacía mirando el techo blanco. Si no hubiera sido por Irene, probablemente no lo habría superado. Mi mejor amiga se cogió vacaciones y veló junto a mi cama día y noche. Me daba de comer con una cuchara, me secaba las lágrimas y simplemente se sentaba en silencio a mi lado cuando no quería hablar. Al tercer día, mientras me sumía en un pesado letargo, vino Alejandro. No venía solo, sino con su madre, aquella mujer amable que había conocido en el pasillo del hospital. Trajo una gran cesta de fruta y un termo con caldo de pollo caliente. Su llegada fue como una brisa cálida que irrumpió en mi fría y sombría habitación. Me enteré de la noticia y he venido a verte, dijo la madre de Alejandro, cogiéndome la mano. Su voz estaba llena de empatía. Qué duro nos toca a veces a las mujeres, hija mía. Aguanta, todo pasará.
Su sincera preocupación me hizo llorar. Alejandro permanecía en silencio en un rincón. Me miraba con preocupación y compasión. No habló mucho, solo preguntó delicadamente por mi estado, y le dijo a Irene que le llamara si necesitaba algo. Su tacto me hizo sentir respetada. No me trataba como a una subordinada en apuros, sino como a una verdadera amiga. Después de que su madre se fuera, Alejandro se quedó. Se sentó en la silla que Irene acababa de dejar libre, me miró y dijo seriamente: «Ana, sé que no es el mejor momento, pero hay cosas que no se pueden posponer. No puedes volver a esa casa. Necesitas protegerte». Luego me contó que se había enterado de mi situación por Irene. Él mismo había investigado y entendido por lo que había tenido que pasar. No me aconsejó qué hacer. Simplemente me tendió una tarjeta de visita. «Este es el mejor abogado de familia que conozco. Es un buen amigo mío, una persona muy fiable. Cuando estés preparada, llámale. No te preocupes por los gastos». Miré la tarjeta en mi mano, luego a él. En mi alma reinaba la confusión. ¿Por qué? ¿Por qué me ayuda tanto? Alejandro guardó silencio un largo rato. Su mirada estaba fija en mis ojos, una mirada en la que había mucho que yo no había notado antes. Porque no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo tratan tan injustamente a una mujer a la que admiro, dijo con una voz grave y cálida. «Ana, desde el primer día que llegaste al departamento, supe que eras especial, inteligente, talentosa, trabajadora, pero en tus ojos siempre había una profunda tristeza. Siempre quise hacer algo para ayudarte a sonreír de nuevo, a recuperar la confianza que deberías tener». Hizo una pausa, respirando hondo. «Perdona si estas palabras te incomodan, pero tengo que ser sincero. Me gustas, Ana. Y no es el sentimiento de un jefe hacia su subordinada, sino el de un hombre hacia una mujer. No exijo nada. Solo quiero que sepas que, a partir de ahora, ya no estás sola. Siempre que necesites ayuda, estaré a tu lado». La inesperada confesión de Alejandro, en el momento en que estaba en lo más profundo de la desesperación, no me pareció un acto romántico, sino un rescate, como si alguien me hubiera lanzado un salvavidas en medio de un océano embravecido. Por primera vez, sentí que había un hombre que realmente veía mi valor, me respetaba y quería protegerme. Aunque no estaba preparada para ninguna relación, su sinceridad me dio un punto de apoyo, un sólido soporte espiritual para armarme de valor para la batalla que se avecinaba. Asentí, cogí la tarjeta y le di las gracias de todo corazón. Una semana después del alta, presenté oficialmente la demanda de divorcio. Con la ayuda del abogado Víctor, amigo de Alejandro, preparé un expediente exhaustivo: el atestado policial por violencia doméstica, el informe médico que confirmaba que la causa del aborto espontáneo fue un trauma psicológico y un fuerte impacto físico, los extractos bancarios que demostraban que yo era la principal pagadora de todos los gastos durante 5 años, todos los mensajes insultantes y amenazantes de David y la grabación de audio de la conversación en el hospital, donde David y su madre mostraron su crueldad en todo su esplendor. Al recibir la citación judicial, la familia de David se enfureció. No hablaron conmigo, sino que iniciaron una sucia campaña de difamación. Mi suegra difundió rumores entre parientes y vecinos de que yo era una nuera infiel que había engañado a su marido con el jefe, se había quedado embarazada y luego se había provocado ella misma un aborto para culpar a la familia del marido y quitarle sus bienes. Lloraba y se quejaba, interpretando el papel de una suegra desdichada maltratada por su nuera. David, por su parte, me aterrorizaba constantemente con llamadas y mensajes. A veces amenazaba, a veces suplicaba humildemente, diciendo que se había equivocado y que le diera otra oportunidad. Incluso vino a la oficina y montó un escándalo, lo que me hizo sentir una vergüenza terrible. Afortunadamente, Alejandro intervino con decisión. Llamó a seguridad, exigió que David se fuera y declaró que si volvía a molestar a los empleados, la empresa llamaría a la policía. En aquellos días viví bajo una presión terrible. Me encerré en mi nuevo piso, sin atreverme a salir a la calle, sin responder a llamadas de números desconocidos. Pero no me derrumbé. Su crueldad solo fortalecía mi determinación. A mi lado estaba Irene, que me preparaba comida deliciosa y me sacaba de la cama para pasear.
Estaba Alejandro, que me apoyaba en silencio. No se involucró directamente en el caso judicial, pero se aseguró de que mi trabajo en la empresa no se viera afectado, creando para mí un entorno seguro donde podía concentrarme en mi batalla. El abogado Víctor era un verdadero profesional. Me tranquilizaba, diciendo que con tales pruebas la victoria era casi segura. Me enseñó a hacer frente a las calumnias, a mantener el equilibrio mental en el juicio. Esta batalla legal no era solo por el divorcio, era una batalla por mi honor, por la justicia, por todo lo que había tenido que soportar. Era mi firme declaración de que ya no era una oveja débil con la que se podía hacer cualquier cosa. Estaba lista para enfrentarme a ellos en el tribunal, donde la verdad sería revelada bajo la luz de la justicia. El día del juicio, me puse un elegante traje de pantalón azul oscuro, con el pelo cuidadosamente recogido en un moño. Quería parecer profesional, tranquila y fuerte. A mi lado estaba mi abogado, Víctor, y en la fila de atrás estaban sentados Irene y Alejandro, mi principal apoyo. Al otro lado de la sala, David y su madre tenían un aspecto desaliñado. La suegra se había puesto ropa vieja, intentando parecer lastimera y desdichada. David tenía ojeras y barba de varios días. Me miraban con odio. La sesión comenzó. El abogado de David lanzaba constantemente acusaciones falsas, repitiendo la cantinela de que yo era infiel, que había abandonado a la familia, que había sido grosera con mi suegra. Mi suegra montó todo un espectáculo de sollozos, contando cómo había criado a su hijo y luego una nuera se lo había arrebatado y había empezado a maltratarla. Pero mi abogado desmontó tranquilamente todos sus argumentos. Presentó una por una pruebas irrefutables. Primero, el atestado policial, donde se registraba claramente que David había usado la violencia y que el testigo era su hermana, Sofía. Luego, el informe médico del hospital, con la conclusión del médico sobre la causa de mi aborto. Al oír esto, vi cómo los hombros de David temblaban. Bajó la cabeza. A continuación, siguieron numerosos extractos bancarios, recibos de suministros, pagos de actividades extraescolares, que demostraban que durante 5 años casi todos mis ingresos se habían destinado al mantenimiento de toda su familia, mientras que el sueldo de David desaparecía sin dejar rastro. Y el golpe de gracia. El abogado Víctor pidió permiso al tribunal para reproducir la grabación de audio de la conversación en el hospital. Menos mal que ha sido así. Nos hemos librado de criar a un niño que a saber de quién era. Dios lo ve todo. Si lo hemos perdido, es que no tenía que ser. Ya tendremos otro. Y si ahora montas un escándalo, solo será una vergüenza para la familia. En la sala del tribunal se hizo un silencio sepulcral. Las voces frías e implacables de madre e hijo sonaron claras y nítidas. La jueza, una mujer de mediana edad, los miró con severidad. Mi suegra palideció y balbuceó algo. David hundió la cara en la mesa. El tribunal falló a mi favor. Obtuve el divorcio. El tribunal reconoció que el piso había sido adquirido principalmente con mis fondos, por lo que permaneció en mi propiedad. David solo recibió una pequeña compensación económica. Además, se le condenó a pagarme una indemnización por daños morales y físicos. Cuando la jueza golpeó el mazo, poniendo fin a la sesión, no lloré. Sentí un alivio infinito, como si la piedra que me había oprimido el pecho durante todos estos 5 años finalmente hubiera sido retirada. Salí de la sala del tribunal con la cabeza bien alta, hacia la luz del sol. La batalla había terminado. Era libre. Lo primero que hice después de la sentencia fue poner en venta el antiguo piso. No quería conservar nada que me recordara un pasado doloroso. El piso se vendió rápidamente. Al recibir el dinero, sumándolo a mis ahorros y a la indemnización, por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente rica e independiente. No compré una casa grande, sino que elegí un acogedor piso de 2 habitaciones en una urbanización de lujo. El piso tenía un gran balcón con vistas a un parque verde. Yo misma me encargué del diseño interior, eligiendo cada objeto a mi gusto. Un sofá suave de color crema, una mesa de comedor de roble, una gran estantería llena de mis libros favoritos. El piso estaba inundado de luz y aire fresco, todo lo contrario a la humedad y la asfixia de la antigua vivienda. Mi carrera también dio un gran paso adelante.
Una vez resueltos mis asuntos personales, acepté oficialmente la oferta del puesto de directora de marketing de la empresa. El nuevo trabajo era desafiante, pero increíblemente interesante. Tenía total libertad para formar mi equipo, para implementar estrategias audaces. Trabajaba con toda mi pasión y energía, y los primeros éxitos no tardaron en llegar. Para celebrar todos estos nuevos comienzos, organicé una pequeña fiesta de inauguración, invitando solo a Irene y a Alejandro. En la cocina moderna y reluciente, cocinamos juntos, reímos y charlamos. Irene me miró, con los ojos brillantes. Viéndote ahora, no reconozco en absoluto a aquella chica débil y sumisa. Te has transformado por completo, Ana. Sonreí. Es gracias a ti y a Alejandro. Sin vosotros, no sé qué habría sido de mí. Alejandro me miraba en silencio con una mirada cálida. Es mérito tuyo. Tú misma demostraste tu fuerza. Nosotros solo estuvimos a tu lado. Brindamos con nuestras copas. No era un vino caro, sino un cava normal, pero tenía el sabor de la libertad, de la victoria y del futuro brillante que me esperaba. Esa noche, de pie en el espacioso balcón y mirando la ciudad resplandeciente de luces, supe que mi vida realmente había pasado a una nueva página. Pasaron varios meses. Mi vida entró gradualmente en un cauce estable. El trabajo me absorbió. Nuevos conocidos, nuevos proyectos, no dejaban tiempo para pensar en el pasado. La cicatriz en mi corazón permanecía, pero ya no dolía cada día. Una tarde de fin de semana, fui al supermercado a hacer la compra. Al pasar por la sección de verduras, de repente oí una voz familiar, aguda y descontenta. ¿Estás regateando por un poco de perejil? ¿Sabes lo que cuesta alimentar a tus dos bocas hambrientas? ¿De dónde sacamos el dinero para esos lujos? Me giré y el corazón me dio un vuelco. Era mi ex-suegra. Estaba regañando a la mujer que estaba a su lado. Y esa mujer no era otra que Sofía, mi ex-cuñada. Sofía parecía agotada y envejecida. Su ropa estaba descuidada, el pelo revuelto, tenía ojeras oscuras. Ya no era aquella chica caprichosa y mimada que solo sabía divertirse. Ahora estaba de pie en medio del supermercado con un manojo de perejil mustio en las manos. Su cara ardía de ira y vergüenza. Intentó replicarle a su suegra: «Mamá, es fácil hablar. Llego del trabajo, cansada como un perro, y directamente a la cocina, a preparar la cena para toda la familia. Mi sueldo también se va todo aquí. ¿A dónde más? No me dais ni un céntimo y encima os quejáis. Ah, sí. ¿Tú también has decidido ponerte chula? ¿Como tu inútil excuñada? ¿También quieres montar una rebelión en casa?» Su discusión atrajo la atención de los que estaban alrededor. Observé en silencio desde lejos. A su lado estaba David, con las manos en los bolsillos y una expresión lúgubre. Solo suspiró y se apartó, dejando que su madre y su mujer arreglaran sus asuntos. Una escena demasiado familiar, una cruel ironía, una repetición de mi propio pasado. Sofía había ocupado el mismo lugar que yo dejé. Ahora era la nueva asistenta, el nuevo cajero automático de esta familia, y también estaba empezando su propia batalla. Extrañamente, no sentí regodeo. Solo sentí una vaga lástima. Lástima por Sofía y lástima por mi yo anterior. Empujé mi carrito en silencio hacia otro lado para que no me vieran. Aquel era el pasado. Ese caos ya no tenía nada que ver conmigo. Yo había tomado otro camino, un camino bañado de luz. Mi relación con Alejandro se desarrolló lenta pero firmemente. Era un hombre discreto y paciente. Nunca me metió prisa, nunca exigió nada. Simplemente estaba ahí, como un amigo, como un compañero. Íbamos juntos al cine, a conciertos, descubríamos nuevos restaurantes en la ciudad. Escuchaba mis historias sobre el trabajo, sobre nuevas ideas, y siempre me daba buenos consejos. Poco a poco, me abría él. Noté que empecé a sonreír de forma más natural. Dejé de despertarme con pesadillas. Empecé a creer de nuevo en el amor y en las relaciones basadas en el respeto y la comprensión. Una noche, después de cenar en mi casa, Alejandro se quedó a ayudarme a recoger. Cuando estábamos en el balcón, admirando la ciudad nocturna, me cogió suavemente la mano. Ana dijo con su voz grave y cálida: «He esperado mucho tiempo. ¿Estás lista para un nuevo comienzo, conmigo?» Lo miré a los ojos, sinceros y cálidos.
No respondí de inmediato, solo apreté ligeramente su mano. En lugar de una respuesta, me puse de puntillas y le di un beso suave en los labios. Fue un beso de gratitud, de confianza y de un amor naciente. Mi vida había sobrevivido a una terrible tormenta. Una tormenta que se había llevado todo, el dolor y las ilusiones. Pero después de la tormenta, el cielo volvió a estar despejado y el sol regresó. Me reencontré con una versión de mí misma más fuerte, más independiente y más segura. El doloroso pasado quedó atrás y ante mí se abría un futuro abierto, un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo en el que había un trabajo que amaba, amigos leales y un hombre que me quería y me valoraba. Estaba lista para seguir escribiendo mi historia. La historia del sol después de la tormenta.